Bueno, Hola, buenos días. Estamos ahora en marco del proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio. Y queremos preguntarte cuál es tu nombre, tu profesión y oficio. me llamo María del Pino Medina Sánchez, trabajo en la oficina de turismo y trabajo como técnico municipal del área de turismo. Y bueno, y mi cometido pues un poco es la orientación, la divulgación de las bondades que ofrece Ingenio y bueno, pues orientar e informar a todos los que se acerquen hasta este punto. Bueno, y en marco de este proyecto también es importante dar cuenta de esos espacios culturales y sociales donde la gente se reunía y hacía sus actividades que son tan inmateriales. ¿Podrías contarnos dónde estamos en este momento? Mira, esta casa tiene ese cometido social, como tú bien has comentado. Lo que antaño era la casa de Juan Espino Sánchez, como médico del municipio, era un lugar en el que simplemente la gente se acercaba a esta casa para poder ser atendido de manera para que le curara bueno, y alguna que otra cosa que saliera también, que le surgiera a las personas a nivel de su día a día. Hoy por hoy la hemos convertido en cada habitación, cada instalación de la casa pues cuenta una historia. El patio lo hemos mantenido exactamente igual como antaño. Incluso partimos nuestra visita, siempre partimos de aquí para que conozcan un poco la canaridad de la casa, la propia arquitectura, el concepto por qué está estratégicamente ubicada esta casa y hoy en día la oficina de turismo. Y bueno, y un poco pues es el punto de partida para que conozca y se informe de lo que es la historia, entrando dentro del centro de interpretación y hagamos ese viaje en el tiempo desde el ingenio moderno hasta la época prehispánica, para luego adentrarnos en otros lugares de encuentro social y de interés en esa ruta, en ese legado que debe ser conocido y contado. Si te apetece, comenzamos nuestra visita guiada por todos esos lugares que se necesita ser contadas esas historias. Nos dirigimos ahora hacia dónde, Pino. Nos vamos ahora en dirección hacia la plaza porque entendemos que es un lugar de marcado encuentro social que era, es y será. ¿Esa escultura qué representa? Esas esculturas, como todas las que nos encontramos repartidas por toda la geografía municipal, tienen un gran significado, es un homenaje a esas tradiciones y a esas labores. Realmente esas dos señoras son las abuelas de sus correspondientes escultores. Ellas están haciendo una labor muy importante y ellas están lavando, están en sus quehaceres en el día a día y están transmitiendo a todos los residentes y foráneos pues ese trabajo que se hacía como sustento para poder lavar las ropas, para poder, eso sí, había una norma, no se podían lavar en las acequias antes de las 7 de la mañana. Si continuamos hacia la plaza, que ahora la vemos pues con otra modernidad, su remodelación fue no hace mucho, adiós. La plaza, fíjate, cuando estamos hablando del comienzo de creación del municipio, allá por los siglos XV y XVI, la plaza era un sitio de gran importancia en el sentido que, primero, cuando la gente asistía a la misa y no cabían dentro de lo que es en sí la ermita, pues se quedaban por los solares anexos. Uno de ellos es la plaza en la que estamos ahora mismo. También servía de unión, de paso, entre el municipio de Agüime, Ingenio y Telde. Realmente estar en una plaza es confirmar de que esa tradición sigue latente cada día. Ha ido remodelándose, porque antiguamente teníamos otra estructura totalmente distinta, otra distribución de la plaza, en la que pues había muchísimos más árboles, más, pues no sé, era otra estructura, otra arquitectura totalmente distinta. Hoy en día es más moderna, más diáfana y claro,
se presta más a celebraciones con respecto a cualquier acto cultural que esté aquí. Y realmente esta zona, la plaza concretamente, pues fue quizás un detalle, el principio de ese primer barrio de la banda, como se le llamaba. Hoy en día lo tenemos engalonado con muchísimo legado artístico, como es la escultura que tenemos, que es de recién inauguración, que es la escultura Calados de Ingenio. Engalana también muchísimo la zona, pues la Piara, otra escultura que dentro de nuestra visita guiada ya le daremos la importancia que tenemos al final del recorrido, al final de esta visita. Y luego nos encontramos en la plaza de Nuestra Señora de la Candelaria, lleva el mismo nombre de la parroquia anexa a ella, y hablar de una plaza en cualquiera de los municipios, hablar de un punto neurálgico y de una cita inexcluible que debemos tener todos los ciudadanos de un lugar. Esta plaza en concreto fue un lugar de paso entre Agüimes, Ingenio y Telde. Por otro lado, ha ido evolucionando con el paso de los años, porque lo que hablamos inicialmente, que existía una pequeña ermita allá por los años 1597 y que solo había tierra, nada más, y cercado y no mucho más, pero que también servía para que la gente que no cabían en esa pequeña ermita cuando se oficiaba una misa, pues servía para acogerlos aquí y a la espera de que se terminara la misma. A medida, como te digo, a medida que han ido pasando los años, tuvo una plaza con otra estructura, bancos, árboles, según la ciudadanía, mucho más acogedora, pero bueno, que tenemos que ir avanzando en el tiempo y bueno, pues vino esta remodelación que en parte ha ayudado pues a celebrar muchísimos eventos. De hecho, da acogida al Festival Internacional de Folclore, a muchísimas carreras de obstáculos, las verbenas, ojo, las verbenas se siguen manteniendo, eso no lo podemos olvidar, que antaño se realizaban en aquella plaza, que aunque fuese mucho más chiquitita, pero se vivía con otro gusto, con otra ilusión. Hoy en día se sigue manteniendo, se celebra carnavales, también, etcétera, etcétera. En ese momento era importante los paseos que se hacían, que eran todos en el mismo sentido, todo el mundo, todas las mujeres agarradas el bracillo y iban todos dando la vuelta en orden del sentido de la aguja del reloj. Y exacto. Los hombres detrás esperando a ver si alguna se daba la vuelta. Y de hecho yo peco en eso, que es lo que está ahora mismo comentando David, que bueno, que yo también fue una de las que iba con mis compañeras en ese recorrido famoso, y bueno, aquí encontré yo a mi marido, y a día de hoy pues corroboro que esa historia es real y muy bonita. Pero incluso hay otros puntos en Ingenio que ya luego veremos en nuestra visita guiada. Creo que esta plaza fue remodelada en el año 2002 y el arquitecto fue don Agustín Juárez, siendo alcalde Juan Espino del Toro. Sí, señor. Sí, señor. Por eso yo cada vez que cualquier residente canario, porque hasta el propio residente canario es extranjero de su propia tierra, pero tanto al residente como al foráneo siempre les digo que Ingenio tiene un legado artístico precioso, repartido por toda la geografía municipal, que todos tienen un porqué, un homenaje a esas tradiciones, un gracias a todas esas actividades y a esas labores, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos? Casa por casa dándole las gracias a los luchadores del Maninidra, precisamente a las gentes arraigadas al folclore, a las caladoras, etcétera, etcétera. Sería un sinfín, entonces con ella es gracias por todo ese legado que nos dejan ahí latente. En el solar que hoy nos ocupa el templo, que se construyó por allá por la década de 1560, la primitiva ermita, en un terreno que fueron donados por los hermanos Juan y Baltasar Fullana. Fue bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, dependiente de la parroquia matriz de San Sebastián de Agüimes. Posteriormente sufrió distintas reformas y añadido pues unas capillas, gradas, suelo, el techo, la sacristía. Y ya en 1815 se erigió en Hijuela o ayuda de parroquia con una jurisdicción territorial, coincidente con el actual municipio de Ingenio.
Esta fue elevada a parroquia en 1834 en virtud de una real cédula de la reina María Cristina. El vetusto edificio era de corte mudéjar y líneas sencillas, con planta en forma de cruz latina y las capillas en un lateral. Su única nave, con techo de tejado a dos aguas, tenía por fachada una puerta adintelada. La torre, que fue construida en 1823, se ubicaba en un extremo de la fachada. A todo esto, ante el aumento de la población y el grado de deterioro que sufría en la segunda mitad ya del siglo XIX, se plantea la construcción de un nuevo templo, siendo su gran impulsor el párroco Santiago Sánchez Dávila y el mecenas local Francisco Dávila Ramírez, que dona la mitad de sus bienes para costear las obras. Los acontecimientos se precipitan al desplomarse parte del tejado de la ermita ya por allá en 1900. Descartando ya un primer diseño de Julián Cirino Moreno, a partir ya de 1901, comienzan las obras con planos del arquitecto Laureano Arroyo Velasco, y bajo la dirección de una junta de vecinos, las labores fueron ininterrumpidas por un desgraciado accidente que costó la vida a 2 obreros al desplomarse la nave central. Después de un controvertido proceso constructivo con alteración del diseño original y gracias a la ayuda del vecindario con trabajos personales y aportaciones económicas, fue inaugurado con presencia del obispo en 1908 sin haberse completado la totalidad de la obra. Allá por la segunda mitad de la década de 1940 se remata la inacabada Torre Sur. Su estilo responde a un eclecticismo arquitectónico imperable en aquella época y se estructura en 3 naves longitudinales y una transversal de crucero. Su cubierta en bóveda de medio cañón sobre columna y los arcos de cantería de la localidad, en cuyo cruce se levanta el cimborrio de perfil semióvida. Al pie de las naves laterales se dispone de 2 torres de planta cuadricular con 3 cuerpos, cada una de desigual altura. La sacristía de 2 plantas se dispone en nivel superior con techumbre plana de vigas de tea y piedra volcánica. En los laterales del interior se distribuyen 5 retablos neogóticos de madera policromada y hornacinas con distintas imágenes, destacando la de la Nuestra Señora de Candelaria, puesta al culto en 1797, y San Blas. Es una obra del imaginero canario Luján Pérez. Un cuadro de ánimas y distintas estaciones del Vía Crucis, realizadas por el sacerdote local Pedro López Cabeza, contemplan todo este conjunto. En la sacristía se expone una imagen antigua de la Candelaria y distintas obras pictóricas, destacando por su plasticidad un antiquísimo ese homo y un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores, regalo del capitán Juárez. Por supuesto, el patrimonio que se contempla en pequeñas imágenes son distintos objetos para el culto y el vestuario. Bueno, Pino, estamos en un templo que, si bien hace parte del patrimonio material del municipio, ¿cómo se integra a ese patrimonio inmaterial, a la esencia de la gente, a la religiosidad popular? La población se ve en cada gesto, en cada día cuando llega, se acerca a este templo. Desde el primer momento en que nosotros entramos por esta puerta, ese fervor se palpa. Desde el primer momento en el que se tiene pensamiento de construirse ya el templo, el fervor viene de antaño. Esa primera ermita, que era muy chiquitita y que siempre estaba llena, llamó que cada vez que venía la gente al municipio iban siendo más el número de personas que venían a trabajar en las tierras, pero que también se hacían partícipes de disfrutar de esa fe. Se empieza a construir este templo. Yo creo que cada piedra que vemos en el interior así lo transmite. De antaño siempre se venía a oír una misa, se celebraba la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Candelaria
y San Blas, San Pedro y San Pablo, y se vivía con ese fervor de venir a visitar la Virgen. A medida que van pasando los años, pues ese fervor se va engrandeciendo, se va haciendo más grande. ¿Cómo? Pues desgraciadamente cuando fallecía un familiar, pues veníamos y venimos a oír el duelo, a oír esa misa por ese alma que descansa en paz. Celebramos, como te digo, celebramos esa festividad de nuestra patrona con una serie de disfrutar de ella, de disfrutar de ese compañerismo entre la gente que disfrutamos en nuestra visita a la iglesia, pero también en Navidades. En Navidades nosotros compartimos esos villancicos, encuentros de villancicos, encuentros de corales. Celebramos incluso, no sé, a medida que han ido pasando, ya te digo, los años hemos ido abriendo ese abanico de actividades de disfrute y no solo se ve como algo que antiguamente se venía solo a rezar y ya está, sino ese fervor se comparte en alegría, se disfruta pues en canciones, en otro tipo de interacciones entre la gente, que realmente, como dices tú, eso es un patrimonio que se disfruta, que no se palpa, que no se cuenta, pero que se palpa, ¿vale? Que también, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, en los momentos de que aquí había un gran auge del empaquetado de tomates en diferentes almacenes, porque había varias, la de Benítez, la de Boní, Pilche, etcétera, etcétera, etcétera. En mayo se hacían las novenas de mayo y cada almacén tenía unos días para hacer la enramada de mayo. Entonces era como un atractivo para que todo el resto de las personas de los almacenes y público en general pues se congregaran en la iglesia a ver la obra de arte que había hecho ese almacén concreto, principalmente las mujeres quienes se encargaban de la ornamentación, y después ya eso posteriormente ya los almacenes pues fueron declinando debido a la poca actividad o porque lo derivaron a otras historias que creo que no es el foro, y lo han seguido haciendo los diferentes barrios. Entonces en el mes de mayo también se congrega la gente para ver la enramada de mayo en honor a la Virgen, y así pues durante todo el año siempre hay un pretexto para que este centro sea el centro neurálgico de la población, no solo de los ingenienses sino de los visitantes. Yo recuerdo que también mi abuela me comentaba de que incluso hasta el toque de las campanas eran diferentes, tenían un cometido distinto, porque previo al día del 2 de febrero, que es la onomástica de Nuestra Señora de la Candelaria, a las 12 del mediodía, ellas que estaban trabajando en los empaquetadores de tomate, en las almacenes de tomate, gracias, a las 12 del mediodía empezaba el repique de campana, pero ese sonido era totalmente distinto al que te anunciaba que empezaba la misa. Sí, claro, son toques diferentes, igual que cuando el asno, también había una hora que se repicaba o se tocaba las campanas y la gente sabía que era para rezar el asno en su casa, o bien cuando se tocaba Majestad. Cuando se tocaba Majestad era un toque específico, que era cuando el cura salía con el santo óleo a visitar a algún enfermo que estaba ya a punto de morirse, por eso se llamaba. Y todos los toques eran una especie de lenguaje entre la población, y cuando se pegaba fuego, también se tocaban las campanas. El toque de misa se tocaba media hora antes, era la media, después el cuarto, cuando faltaba un cuarto para empezar, y a 2 o 3 minutos antes del comienzo de la misa se tocaba lo que era el deje, que era ya la última, y la gente decía, no, va por el cuarto, sabía que le quedaban 15 minutos para llegar hasta la iglesia, y así sucesivamente. Los días de fiesta se tocaba también así, pero a través de repique. O sea, tú nada más que oías un repique, ya tu alma se alegraba porque era víspera de fiesta, como dice Pino, o porque ya iba a empezar la función mayor, y cuando oía los dobles, que es motivo de que había habido un difunto, ya tu alma entraba en pena, ya el sentimiento no era el mismo. Y todo eso es a través de un lenguaje, a través de audio. No era ni visto ni nada, pero la población se sincronizaba perfectamente con este tipo de y seguimos manteniéndola, sí, David, lo que pasa es que ya los toques hoy día hay que decir que son mecánicos, son automáticos, porque es todo por electricidad, y parece que hasta el sentimiento se transmite, salvo los repiques de campana que se hacen los días de fiesta, que se hacen manual. El resto ya es más monótono, y muchos de los toques tampoco, porque por ejemplo antes, cuando se murió un niño a la hora del entierro,
el toque no era el mismo. El toque era con la campana di y de, que son como sonidos más suaves, más menos invasivos, ¿me entiendes? Y ya sabían que era que un niño se había muerto. Incluso cuando a la hora del entierro, porque antes había entierros de primera, de segunda, de tercera, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno, pues se hacían más o menos responsables a lo largo de la iglesia hasta el cementerio. Y donde cada vez paraba, casi ya de forma automática, los monaguillos sabían cuando tenía que tocar los dobles, ¿no? Hasta que llegaba ya abajo al cementerio. Vamos, que las campanas jugaban un papel importantísimo, yo creo que todavía. Es que por eso te decía que yo creo que el municipio de Ingenio, si bien mantiene las tradiciones y las defendemos como tal, lo que antaño, como dices tú, las campanas era de manera manual. Hoy, aunque sean eléctricas, pero ya cuando las oímos decimos, escucha, ya hoy hay un duelo, ¿quién se habrá muerto? Empieza esa promulgación de un sentimiento que va vinculado a ese sonido y se sigue manteniendo, eso sí es verdad. Sí. Hoy día, y aunque quizás no venga a cuento, pero hoy día eso se está sustituyendo con lo que se usa en impuestos, que se llama el Convoco, que es una aplicación informática bueno, que también ayuda, ¿no? Bueno, bastante que porque ayuda. Te da más detalle que las campanas, pero la campana para mí sigue siendo un elemento fundamental de entendimiento entre la población y los actos que se celebran o se desarrollan sobre de la iglesia. Sí, exactamente. Nos encontramos en una de las dependencias, concretamente en la sala de arte sacro, que se encuentra en el interior de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. De parada obligatoria en nuestra visita, porque en él se atesoran muchísimos elementos que hay que destacar, entre ellos la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, la primitiva imagen, cuyas características son muy diferentes a la actual imagen. Es morena, de vestir. El niño lo tiene situado en su mano derecha y la candela a la izquierda. Debíamos tenerla presente porque forma parte de la historia del municipio. El obispo en su momento se negó o estaba prohibido de que las dos imágenes con el mismo nombre estuvieran al culto, así, ante la vista de cualquier persona, cualquier feligrés, y de hecho lo que se decidió fue, estarán juntas, pero cada una en su respectivo espacio. Actualmente la imagen Nuestra Señora de la Candelaria es de madera policromada, su origen es de Sevilla, autor desconocido, pero no lleva vestimenta alguna, cosa que la primitiva sí la lleva y que la propia Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio calaron con hilo de oro como promesa a lo que significó en la historia del municipio. En la misma instalación nos encontramos con un detalle y son una serie de ánforas, sustituyeron a las que fueron adquiridas en 1815 para la creación de la parroquia. Se estima que datan de 1880. Hay concretamente tres elementos. Uno es el crisma que se utilizaba tanto para las unciones en bautismos y confirmaciones. La segunda de ellas se emplea para administrar el sacramento de unción de enfermo. Y la tercera pieza es el óleo que se empleaba para ungir a los que se van a bautizar. Todo ello se conservan en una pequeña urna de cristal para que no esté en manos de cualquier persona y puedan estropearla. Otra de las características que también se hace mención en esta pequeña sala es un dibujo de la antigua ermita del presbítero Juan Arrocha Ayala. Esa imagen nos sirve un poco de punto de partida porque estamos hablando de que en esta zona se le llamaba el barrio de la Banda, bien diferenciado con el bando, la zona del sequero y la zona del almendro. Y son términos que a día de hoy solo se conserva el sequero, cosa que los otros se han perdido. Yo sigo manteniendo de que el nombre debe mantenerse con el artículo el ingenio,
porque el concepto es muy amplio y lleva muchísima historia que contar detrás de él. Pues siguiendo en honor a lo que estábamos comentando antes, al repique de campanas, el sonido de las campanas acaba de anunciar las 12 del mediodía. Por supuesto, el sonido es totalmente distinto y envuelve a quien la oiga. También hay que destacar que desde la fundación de la ermita, los vecinos de Ingenio alertaban de la dificultad que les suponía trasladarse a la parroquia matriz de Agüime para asistir a actos litúrgicos y llevar a sus difuntos. El malestar crecía al tiempo que aumentaba la población. El descontento se convirtió en el impulso necesario para reivindicar una parroquia independiente. Las gestiones encaminadas a conseguirla se iniciaron el 24 de abril de 1804 y culminaron en 1815. La ceremonia solemne de inauguración de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Ingenio tiene lugar el 30 de noviembre de 1815. Como inciso, también tener en cuenta que hubo un detonante a tener en cuenta y fue que una señora fallece y tiene que estar durante 4 días sin recibir sepultura por todos esos trabajitos que había que pasar hasta llegar al municipio de Agüime para que ese cuerpo recibiera sepultura. Ya bien fuese en épocas de lluvia, en épocas de sol, se pasaban muchísimos trabajos para llegar hasta allí. Yo creo que eso fue uno de los detonantes también por lo que la población incidió en la creación de la parroquia e incluso hasta la propia, me atrevería hasta a decir, que hasta en la propia separación del propio municipio, porque el empeño de la población y la participación de la gente de la vecindad en ese momento aportaban mucho a ese origen. Saliendo ya de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, nos encontramos con una de las calles en la que habría mucho que hablar de ella y por diferentes motivos. Uno de ellos precisamente el nombre de hermanos Fullana, Juan y Baltasar Fullana, fueron precisamente quienes, por la devoción que le tenía su madre a la Virgen de la Candelaria, fueron los que aportaron económicamente hablando una cierta cantidad de dinero para que la Virgen, primero, estuviera donde está y segundo, tuviese el nombre que tiene a día de hoy. Una de las actividades importantes que también tiene esta calle era porque cuando se celebraba las fiestas patronales era una calle de paso de todas las vacas, de todo el ganado, no solo de Ingenio, sino también, no solo de la villa de Ingenio, sino a veces hasta de municipios colindantes que venían hasta aquí. ¿Qué se hacía? Pues se pasaba como ofrenda delante de la Virgen, delante de ella, como un poco de decir, bendícemela para que tengamos buenas cosechas y sean productivos para todo el año. ¿Quiénes acompañaban también a la Virgen? Bueno, las figuras importantes en ese momento eran pues el alcalde, el cura, y todos pasaban por delante. También se hacía una traca de fuegos artificiales, pues una vez que pasaban los animales para que no se asustaran, por supuesto, pero se hacía una traca de fuegos artificiales en conmemoración a esa ofrenda. Saliendo ya de la calle Hermanos Fullana y en dirección a la calle Sebastiana Espino Sánchez, nos encontramos con 3 puntos importantísimos de encuentro social. Uno de ellos era el Cine Plaza. En la villa de Ingenio tenemos unos cuantos cines repartidos entre Ingenio y Carrizal. Este concretamente, el Cine Plaza. ¿Y quién nos recuerda venir un domingo, pagar 25 pesetas, ver 2 películas y encima, una vez que salíamos de la película, ya dependiendo de lo que viéramos, hacíamos lo mismo. Si era de artes marciales, pues nos convertíamos en los mayores artistas del mundo. Creo que eso es digno de recordar porque forma parte de muchos de nosotros y de la infancia. Otro de los 2 puntos de encuentro social de la zona es el antiguo cementerio. Y el tercer espacio, muy pequeño, sí, pero venía muchísima gente de otros municipios a practicar lucha con nuestros luchadores.
Era pequeñito y la ubicación era temporal hasta que se comenzó a construir el que es actualmente terrero de lucha, el Chiquero, en Los Molinillos. Aunque el concepto del Chiquero realmente lo tenía otro espacio un poco más reducido y más cercano a lo que es la iglesia. Este fue de manera provisional, pero cierto es que muchas luchadas salieron de este terrero. Llegado a este punto de la calle Sebastiana Espino Sánchez, hay que tener en cuenta y sobre todo nombrar un acontecimiento que marcó, por lo menos a partir del 18 en la fecha del 18 de julio, Mateo reunía aquí a amigos, a vecinos, que era después justo de las fiestas patronales, y reunía aquí a amigos para contarse sus aventuras. Pero sí es verdad que esa fecha del 18 de julio era bastante anunciada en esta zona, en este huequito en el que, oye, servía como hasta de distracción entre ellos. Ese compartimiento, el compartir eso, esa nostalgia de amigos. Si bien hemos nombrado un reclamo de festividad en la calle Sebastián Espino Sánchez y continuando en ella, es de obligatoriedad nombrar a una de las escuelas de don Raimundo, que por allá por 1957 se ubicaban en esta zona. También estamos hablando de que era un edificio de 2 plantas y que hoy en día, pues bueno, nos queda por lo menos el suelo y el recuerdo de muchos niños que estuvieron en esa escuela por aquellos años. Continuando en la calle Sebastián Espino Sánchez y complementando lo anteriormente citado, hay elementos de gran importancia dentro del legado hidráulico que debemos mencionar en esta zona. La calle Sebastián Espino Sánchez se alimenta, a medida que han ido pasando los años, ha ido evolucionando, pero inicialmente partimos de una acequia que viene justo del barranco de Guayadeque. Tal y como sabemos, el municipio de Ingenio se alimenta de esas 3/4 partes de agua, de ese oro blanco que no se podía desperdiciar ni una gota. Estamos hablando de que venía una acequia desde ese sitio. Luego se convierte en tubería de grandes dimensiones, que no la encontramos ahora mismo subterránea y que debido a medidas de seguridad ha tenido que ser entubada. Elemento y edificación preciosa y de gran carácter social es la que estamos ahora mismo contemplando, la Casa del Reloj. Al igual, junto a ella, tenemos la Heredad Acequia Real de Aguatona, que también fue la primera escuela de niños. La Casa del Reloj habla de ella, es de hablar de nuestros orígenes como municipio, porque realmente el agua fue lo que nos dio a nosotros nuestro origen en el nombre que llevamos. ¿Quiénes se acercaban aquí? ¿Qué es la Casa del Reloj? Nuestros regantes se acercaban a ella y le comentaban al ranchero: oiga, que me toca ir a regar mis tierras. ¿Qué hacía el ranchero? Había que ser listo y le decía incluso a las personas que se acercaban hasta aquí: ¿usted tiene hijos que sean jovencitos y que tenga agilidad para correr? Pues sí, vale, pues mándelo para arriba y cuando yo le confirme a usted la hora en la que tiene que regar, mande a su chico a la cantonera que vaya corriendo hacia abajo y cuando llegue a la cantonera abrirá la torna y el agua irá a su terreno. Así se hacía. De hecho, voy más allá. Ellos se sentaban. Hoy en día tenemos estos bancos tan bonitos, pero antiguamente no existía este mobiliario urbano al que podemos sentarnos a día de hoy. Simplemente eran piedras que pasaban el día aquí. El cometido era venir y a confirmar la hora para poder ir a regar las tierras. El segundo cometido es que también, ya que estábamos aquí, ese encuentro familiar entre ellos prácticamente era masculino, eran hombres los que se sentaban aquí, y también compartía su día a día, sus problemas y sus cosillas personales. Otra de las cosas que también se caracteriza es porque era una vía de paso
Aquí también se vigilaba alguna que otra gente que venía a quitarles el agua, etc. Entrar en la Casa del Reloj es un lujo poder disfrutar de estas instalaciones, porque desde cualquier elemento que veamos alrededor cuenta una historia. Desde los techos de madera de tea, con la piedra del Callao en el suelo, con estos muros, que no solo era la espera de que el regante confirmara la hora, el ranchero, perdón, confirmara la hora a los regantes, sino también como lugar de tertulia que a posteriori era punto de encuentro entre los vecinos. El reloj, hay que tener el matiz de que cuando nosotros hablamos de que se venía a confirmar la hora con el reloj para ir a regar las tierras, no estamos hablando de una hora real de reloj como todo el mundo conocemos, sino era la hora de riego. Eso sí hay que tener en cuenta. Y por cierto, no se lavaba antes de las 7 de la mañana, por supuesto que no. Otro de los elementos que también hay que tener en cuenta en la Casa del Reloj es esta famosa pizarra. Me han contado, de hecho mi abuelo me contaba, que aquí él venía y veía anotado los nombres de las familias, nombres de las personas, las dulas, las asadas que tenía cada regante. Y también llegó a mencionarme que la gestión de esta casa era las 24 horas del día. Incluso había una pequeña camita chiquitita al fondo de esta casa, y que el ranchero pues pasaba casi día y noche aquí a la espera pues de todo ese cometido, toda la trama. En nuestra visita guiada que normalmente realizamos, a veces tenemos el privilegio de entrar, que la Secretaría de la Heredad Real Acequia de Aguatona siempre están al servicio de abrirnos para que cualquier persona que llegue a la Villa de Ingenio conozca el legado hidráulico. Se interesa muchísimo por la gestión del agua, de cómo eran las dulas, de cómo era incluso esa compraventa de agua, cómo se llegaba a cabo esa carrera del agua en la que los regantes pues un poco pugnaba pues por ella, no solo para comprarla y alquilarla, sino también pues para regalarla, porque bastantes veces se decía incluso, el día que me toca ir a regar, basta que riegue para que llueve y encima tenga yo que regalar mi agua. Pero bueno, digamos que es un patrimonio hidráulico de los que nos sentimos muy orgullosos en la Villa de Ingenio. Sí, bien comentábamos que nos encontramos anteriormente en la Casa del Reloj, junto a ella la Heredad Acequia Real de Aguatona. En estas instalaciones, en este edificio, fue la primera escuela municipal y aquí sus muros tienen tanto que contar, no solo en aquel momento, sino ahora que como institución y ligada a ese legado hidráulico que mantenemos vivo en el municipio, la Heredad Acequia Real de Aguatona nos muestra, incluso podemos ver en la pared, una exposición de todos los presidentes que la Heredad ha tenido desde 1908 hasta la actualidad. E incluso podemos decir que ya contamos con una mujer presidenta dentro de la Heredad Real Acequia de Aguatona. Dentro del Centro Histórico de Ingenio y ya en el recorrido que tenemos después de la Heredad Acequia Real de Aguatona, es digno de nombrar lo que todos conocemos como los lavaderos, y es la acequia
que todo también popularmente se conocía como la casa de María del Cristo, y que esa sequía llevaba incluso el agua hacia la zona del sequero. Esos lavaderos eran de punto de encuentro básicamente femenino, y ahí se contaban las tertulias que las mujeres, pues, antes de las 7 de la mañana, cuando venían a lavar, se contaban unas a otras. Ya adentrándonos en la calle Chantré Espino Juárez, hay que mencionar que Chantré era un canónigo, director del coro de la catedral. En esta calle, también de carácter social y también de gran importancia. ¿Por qué? Porque si bien en ella transcurría la carrera del agua, hay elementos que hay que destacar. Me han contado que en aquella época había una barbería, en esa barbería servía no solo para cortar el pelo, sino era un lugar de encuentro y de tertulia de personas que venían, sobre todo hombres, que venían de las áreas rurales de La Pasadilla y de Guayadeque, y que iban en dirección hacia el cementerio, a un duelo, pero que también hacía una paradita aquí. Oiga, pues, algunos decían que para tomarse un pisquito de ron, y por otro lado también para esas horas de tertulias ahí que se querían compartir entre los vecinos. Eso por un lado. Por otro lado, y justo en las puertas del Molino de los Días, muchísimos hombres esperaban a que la señora molinera les entregasen el millo, a lo cual esta era una de las calles también transitadas, arraigada a esa tradición. Igualmente al final de la calle nos encontramos con el Molino de los López y la Cantonera de la Rueda. Hoy en día todo ello se ha convertido en el Museo del Agua y del Azúcar, y que nuestros visitantes se acercan hasta ella a poder conocer la gestión del agua y toda la evolución que ha tenido el agua desde la época prehispánica hasta la actualidad. En estos momentos nos encontramos justo delante de la fachada de la barbería de Pepito, que tal y como les comenté, era un punto de encuentro importantísimo de amigos, de vecinos, que compartían sus historias personales. Estamos ante la fachada del Molino de los López, que junto con el anterior a él, que el Molino de los Días, forman el complejo del Museo del Agua y del Azúcar. Nos encontramos concretamente en las dependencias del Molino de los López. El Molino de los López, junto con el Molino de los Días, se ha convertido en un complejo al cual se le ha denominado como Museo del Agua y del Azúcar. También popularmente conocido como el Molino de la Rueda. Este molino fue construido durante la segunda mitad del siglo XVIII por Salvador Pérez Caballero, y realmente fue uno de los más rápidos de cuantos había en la zona, en el casco de Ingenio. Era tan rápido que era capaz de moler una fanegada por hora y reproducir hasta 154 kilos en una sola jornada de trabajo. Llegar hasta aquí, incluso hasta hace poco en una de nuestras visitas guiadas, un señor se acerca hasta aquí para comunicarme simplemente una cosilla que es bastante importante, o por lo menos yo la consideré bastante importante. Él me explicaba que las personas concretamente él cuando era pequeño, llegaba aquí y traía una cierta cantidad de millo. Ese millo, una vez que la molinera lo moliera, se pagaba, dejaba una parte de ese millo molido, pues por los servicios. Ese era el pago oficial que se hacía realmente por ese servicio de haber molido esa cantidad. Otra de las cosas que decía él, que por estar esa señora en cualquier momento a disposición de que él viniera, le hiciera falta esa molienda, pues él venía con una gallina o con lo que fuese, ese pago como regalo, y se la daba como pago de ese favorcillo. Aquí estamos viendo ahora mismo una exposición de otros elementos que hay que mencionar en todo el tramado hidráulico.
Estuvimos hablando de acequias, pero también hay que nombrar las cantoneras, las bocas o muescas, las galerías, los pozos. Son de reconocido nombrar esos depósitos verticales o cubos que impulsaba así una rueda con las palas y así hacían girar la piedra para que trituraran el grano. Hablar de los lavaderos es hablar de un lugar de encuentro básicamente femenino, donde nuestras abuelas venían a lavar sus ropas. La posición de las piedras tiene una lógica. Esa inclinación ayuda precisamente a ese quehacer. Me han contado incluso algunas de mis viejitas de la zona que se utilizaba la ceniza para que la ropa fuese aún todavía un poquito más blanca de lo normal. Se usaba el jabón lagarto y se usaba la piedra del Callao muy redondita, muy limpita, para poder estregar la ropa. Y se quedaba, luego se ponía al sol para que pudiera coger su blancura. Si bien antes estábamos contando, pues, en qué consiste los lavaderos, de tradición popular y dicho por muchas de las vecinas del entorno, porque desgraciadamente no lo viví, pero no me hubiera importado vivirlo, la posición de las lavaderas, es decir, de las personas de estas mujeres que venían a lavar, era también de riguroso protocolo. Me explico. Precisamente no se colocaban las chicas solteras con las madres de familia, no. Se intercambiaba las experiencias, las mayores se decían sus cosas personales, cosas que las solteras no podían oír. Pero si las hijas querían saber que le dieran un chismillo o algún consejo, pues lo que hacían es que se ponían al final de esta sequía y se transmitía de una a otra. Vamos, que lo que a día de hoy voy a dar un poco ahí la broma, a día de hoy se conoce como el grupo del WhatsApp, pues bienvenido sea. Desde aquel entonces ese intercambio de experiencia, de consejos y sus cositas personales se trataban aquí. Cierto es que en la unidad familiar creo que la palabra tanto de la madre como la del padre iba a misa. Esa transmisión oral era la que se decía una vez sola y se cumplía, ¿sabes? Que no había esas malas ideas ni mucho menos. Ante todo y siempre con mucho respeto. Era tan sacrificado este trabajo, pero a la vez ellas se sentían tan orgullosas. No estamos hablando de personas que vivían muy cerca de cualquier acequia, no. Había que desplazarse bastante calles abajo y calle arriba y llevaban su ruedo y encima llevaban o bien sus cestas pedreras o bien sus cacharros de latón. Y llevaban tan bien puestas su ropita blanca, una vez ya seca o una vez mojada y luego en casa ya se secaban, pero era muy sacrificado, era digamos que una actividad en la que llevarla a cabo día tras día y a primera hora de la mañana era un sacrificio. Una expresión que ellas tenían, que lo que estaba comentando ahora y me acabo de acordar, es que cuando les acabo de mencionar de que su palabra, esa expresión de la palabra va a misa, eso era que no se cuestionaba, es decir, lo que se decía, se hacía. Y no se cuestionaba mucho, ni se debatía, ni mucho menos. Continuando nuestra visita guiada y ya adentrándonos en uno de los entornos más bonitos de la Villa de Ingenio, en uno de ellos, porque sí que tenemos muchísimos repartidos por toda la geografía municipal, nos encontramos dentro del Parque Néstor Álamo. Desde aquí hacemos una clara distinción de lo que era el núcleo primitivo del municipio, del Ingenio. En la parte izquierda, la zona del sequero, a la derecha, el almendro. Y justo detrás de nosotros, y es que por donde hemos venido, donde a día de hoy nos encontramos con la iglesia y la plaza de Nuestra Señora de la Candelaria, es la zona de la Banda. Esas zonas son las que
en la que se constituía lo que es el primitivo núcleo poblacional, y el Parque Néstor tiene una serie de detalles y unos elementos que no debemos obviar porque forman parte de la historia, la cultura y la tradición de la villa. Iconos importantes turísticos y situados dentro del Parque Néstor Álamo, nos encontramos con el molino de Antoñico Bordón y la palmera de Paquecito, considerada como una de las más altas de la isla de Gran Canaria. Su majestuosidad y lo alto la hace increíble. Antiguamente existían dos. Por supuesto, por el clima que tenemos en la zona y los vientos acaecidos, en su día se rompe una segunda palmera y está muchísimo tiempo en el barranco de El Ingenio, así como se llama el barranco donde se encuentra situado tal parque. Era una especie protegida que el Cabildo siempre decía que había que trasplantar, que había que llevarla a otro sitio y cuidarla como tal. Y en ese transcurso de tiempo nace una pequeña, la que tenemos justo aquí, también buscando ese famoso viento al que ella día a día está en busca. El Parque Néstor Álamo, desde el año 1996, se convierte en el escenario, al igual que la palmera de Paquecito, en escenario de la celebración del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos. Ese intercambio cultural de países que llegan a nuestro municipio para compartir ese acervo cultural es lo que engalana esa noche a este hermoso parque. Y la palmera de Paquecito no va a ser menos, y bueno, pues sirve un poco de acogida, de bienvenida a todos esas personas que se acercan hasta la villa. ¿Por qué la palmera de Paquecito? Pues su nombre destaca precisamente porque la persona que la cuidaba y la que la podaba, así se llamaba. Y cuenta la gente de la zona que precisamente con su cachorro negro se ponía en la falda de la misma se suponía que era para vigilar a la gente que trabajaba en el ingenio. Pero realmente era su pequeño, digamos que grano de descanso, esa pausa que él hacía en su día a día. Si bien hablábamos de dos iconos importantes dentro del propio Parque Néstor Álamo, también tenemos que mencionar a la Cruz de la Torre. La Cruz de la Torre era una torre, como su propio nombre indica, que servía de vigilia al complejo, bueno, pertenecía a los gestores de los ingenios, pero servía de vigilia a todo el complejo, a las personas que trabajaban en el complejo azucarero situado en esta zona. ¿En qué zona? En la zona que ahora nos adentraremos, que es la zona del puente. Pero no podemos olvidarnos también del olor a leña que transmite esta zona. Las panaderías de Ritita, la panadería de Amaro, de Linita, hoy en día la de Amaro, pero toda esta zona huele a hornos de leña. No hay que olvidarnos también que muchas de las madres de esta zona hacían su pan, hacían su masa madre, alquilaban los hornos de leña para que cuando sus hijos llegaran a casa tuvieran ese pan cada día y poderles alimentar y servía de sustento en la unidad familiar. La calle de atrás, también conocida con ese nombre, servía de unión, como calle de unión de traslado entre las personas que venían desde la zona de Aguatona para llegar hasta la zona, o del Almendro y del Sequero, hasta llegar a la zona de la Banda, o la zona de lo que a día de hoy conocemos como la Plaza de la Candelaria. Nos adentramos ahora en la zona de El Puente. En esta zona también se disponía de dos losas en las que acompañaban a la Cruz de los Caídos. En esas losas
se detallaban los nombres de aquellas personas que cayeron en la guerra, pero sobre todo las personas de los que cayeron en guerra, que eran habitantes de aquí, del municipio de Ingenio. Era también un punto de encuentro de muchos niños que cantaban canciones patrióticas y que formó parte de nuestra historia y que también es digno de nombrar. Continuando y saliendo del Parque Néstor Álamo, ya dentro de la zona del puente, tenemos que hacer mención específica de esta zona. ¿Por qué? Porque realmente el puente viene de la construcción inicialmente de un puente de palo y a posteriori el puente de piedra o del Capitán Juárez. ¿Cuál era el cometido? De unir las dos bandas. La banda del Almendro se tenía que comunicar con la zona de la banda. Este punto neurálgico tiene tanta importancia a nivel de encuentro social que digamos que lo acentúa pues una serie de comercios, las barberías, incluso en este puente se hacía la venta de carne, de pescado, la sociedad, ese casino que vemos justo, esa sociedad que vemos justo aquí a nuestra derecha, se hacían bailes domingueros, diferentes actividades. Muchas personas, no solo del municipio, sino de los que venían de fuera, pues venían a pasar el domingo. ¿Qué pasa? Que también, según la tradición popular y según me han contado, no era solo un punto de venta ambulante y nada más, no. Aquí también se hacía el paseo, aquí se venía a buscar alguna que otra novia y según me contó Juanito una noche, me dice, aquí llegábamos los chicos con los zapatos veturados y ya le estábamos informando a las chicas que venían de la zona de la banda de que nosotros veníamos a buscar novia. Entonces, aunque quieras o no, eso forma parte de toda esa historia del pueblo que enriquece mucho el tema de lo que es la tradición y la cultura. A medida que van pasando los años, nos vamos encontrando en la escuela de niñas, escuela de niños, la lonja, nos encontramos también a las dependencias del ayuntamiento, luego estuvo también un departamento de la policía local. En realidad toda esta concentración de comercio fue lo que el puente ayudó a ese desarrollo económico del municipio, antes y hoy en día. Sin abandonar el centro histórico de Ingenio, nos encontramos en la fachada de la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos, cuyo objetivo era salvaguardar y cuidar a los agricultores y a ganaderos de la zona del municipio de Ingenio. Hoy en día se ha convertido en el Museo del Festival Internacional de Folclore. Y junto a este edificio tenemos la escuela de Doña Paca. Y como no, todos los jóvenes nos reuníamos en la zona de La Oje. ¿Para qué? Para compartir momentos de nuestra juventud en el que compartíamos el arraigo al deporte. En nuestra visita guiada y ya por la calle Nueva en dirección hacia la plaza, nos encontramos con una de las calles más decoradas, engalanadas de la zona. En esta calle, donde la mayor parte de los comercios se concentraban desde un principio hasta un final, en el que destacamos la escuela de niñas, conocida como la escuela de Doña Felicita, la lonja, carnicería, que a día de hoy también se convierte o ha ayudado a realizar los cursos de cerámica, de artesanía tradicional. También tenemos la casa del primer alcalde, don Antonio Hernández, que también ejerciendo de alcalde, pues también servía de zapatero. La escuela de niños, conocida como la de don José Suárez, hoy en día es el taller municipal de cerámica, a lo cual toda esta calle llevaba un tránsito en aquella época, más bien de los carromatos, porque cuando se llegaba a ese cruce en el que se debatía la ladera o la calle Nueva, los animales, las bestias, las mulas, los burros, iban por la ladera y los carromatos iban por esta calle hasta la plaza, hasta la zona de la banda.
Pero, ¿qué pasa? Que ya iban pasando los años y ya prácticamente todo el mundo cogía la costumbre de que este fuera el tránsito de cada día, a lo que fue uno más.